Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Coordinación de Humanidades, a través del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, tiene el gusto de presentar a ustedes el Seminario Permanente de los Centros Históricos de la Ciudad de México, el cual desde sus inicios ha contado con la presencia de destacados investigadores de la UNAM y especialistas de otras instituciones nacionales y extranjeras, quienes han expresado sus opiniones en torno a la conformación histórica de los espacios, los procesos socioculturales y ambientales de las ciudades y sus centros históricos. Para el presente año, el eje temático general escogido para este seminario, por su importancia, fue gestión para la conservación y sostenibilidad de los centros históricos. A partir de este tema, se han convocado a especialistas en el estudio y análisis de los principales aspectos relacionados con el manejo y gestión de los centros fundacionales y su patrimonio. El día de hoy damos la bienvenida a nuestro ponente, el doctor Omar Arellano Aguilar, de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM, quien nos hablará de su investigación intitulada Sustentabilidad ambiental en los centros históricos, estrategias legislativas y de gestión. Por su parte, los comentarios de esta ponencia estarán a cargo de la doctora Driselda Sánchez Aguirre, de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, de la UNAM también. Bueno, antes de leer la semblanza del doctor Arellano, me permito recordar algunos lineamientos para esta sesión. Les pedimos por favor que nos apoyen escribiendo en el chat su nombre completo, completo institución de inscripción. Les pasaremos una liga en la que ustedes, si nos hacen el favor de acceder y registrarse allí. Les pedimos igualmente que mantengan apagados sus micrófonos durante la sesión. Igualmente, se les pide colaborar para el desarrollo de la sesión, evitando utilizar lenguaje no apropiado, esperar su turno para hablar y respetar las opiniones de los demás participantes. Al finalizar la participación de la doctora Sánchez, nuestra comentarista del día de hoy, se abrirá una ronda de preguntas y respuestas. Para este fin, se destinarán algunos minutos, por lo cual les pedimos que sus preguntas sean muy breves y concretas. Para su intervención, para lograr formular sus preguntas, en esta plataforma Zoom existe la opción de levantar la mano. En la parte inferior hay un botón que dice reacciones y al interior hay una opción que dice levantar la mano. O también se pueden formular sus preguntas en el chat y nosotros las leeremos por orden de aparición. Bueno, me permito en este momento leer la síntesis curricular del doctor Omar Arellano Aguilar. Es profesor titular B de tiempo completo de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la UNAM. Realizó sus estudios de posgrado en el Instituto de Ecología, así como estancias postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Recientemente realizó una estancia de investigación en el Departamento de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela en España, participando con el grupo de trabajo del Centro Ibérico de Restauración Fluvial. Además de publicaciones nacionales e internacionales, a lo largo de su trayectoria ha participado en proyectos inter y transdisciplinarios de investigación en estudios de riesgo salud ambiental, en el desarrollo de planes de ordenamiento ecológico territorial, en programas de manejo de centros históricos y de educación ambiental en zonas altamente contaminadas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigación de Investigadores Nivel 1 y tiene como líneas de investigación riesgo ecológico, sustentabilidad y análisis ambiental para la gestión del territorio fluvial. El doctor Arellano, además de desarrollar las tareas fundamentales de docencia e investigación, participa activamente en propuestas de política pública para mejorar el marco regulatorio para la prevención y control de la contaminación de los cuerpos de aguas superficiales y sustancias químicas, algo muy necesario en nuestro país. En este sentido, su trabajo se ha visto reflejado en la iniciativa ciudadana Una nueva Ley General de Agua y en las propuestas para una Agenda Social Ambiental 2024 de la UNAM. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, que tratará un tema
esencial y muy actual para el país. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos los que nos, pues, asisten a este seminario y la invitación del PUEC. Para mí es realmente, pues sí, una grata, participación. Para platicarles un poco, déjenme ver si pueden ver todos la presentación, ¿ya la ven? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Sí, porque estos trabajos que voy a presentar de manera sintética abordan uno de los aspectos eh, al que llegué de manera, pues, un poco a poco, a través de mi vinculación con el PUEC. Em, Hace muchos años empecé a trabajar, bueno, trabajé en el Programa Universitario de Medio Ambiente y eso me vinculó con el PUEC y de ahí a la fecha empezamos a colaborar en desde pues los aspectos ambientales que se necesitaban en los proyectos que se fueron dando. Mi formación es de biólogo, me interesan mucho los temas ambientales, los riesgos ecológicos por contaminación ambiental. Y por supuesto, esto también nos llevaba al aspecto pues, de la sustentabilidad, ¿no? Entonces, el componente en los programas de manejo de los centros históricos empezó a tener la necesidad de incorporar el tema ambiental desde una perspectiva de la sustentabilidad y que hay una discusión si es sostenible, sustentable. Un poco para poder acotar o apoyar, sí, acotar la idea y para que todo el público nos entiendas en términos de hacia dónde, o sea, qué aspecto de la sustentabilidad vamos a abordar, pues por eso le ponemos el adjetivo de ambiental, ¿no? Los centros históricos, ¿no? Son un concepto que se crea para identificar valores arquitectónicos que concentra la suma de monumentos de un espacio determinado. Más o menos así nació el tema de centro histórico. No obstante, pues bueno, no es solamente la suma de monumentos, sino que además es parte de la historia urbana y cultural de una ciudad. Es una unidad definida con dimensiones social, cultural, ambiental, económica y política. Eh, Como lo represento acá, pues bueno, son esos elementos los cuales son parte de la riqueza y del patrimonio que alberga los centros históricos y particularmente nuestras ciudades latinoamericanas. Son pieza fundamental en el sistema urbano y como tal ha estado sometido a diversos procesos de transformación y reivindicación de sí mismo a lo largo de la historia, ¿no? Como lo comentan estos autores, en donde claramente podemos ver cómo algunos centros históricos, como el nuestro, el de la Ciudad de México, pues son centros fundacionales y estos centros fundacionales han evolucionado a lo largo de la historia y han ido tomando y se han sido testigos de estos cambios históricos. En la última mitad del siglo XX, muchos de los centros históricos que habían sido convertidos ciertamente en zonas también comerciales y empezaron a presentar deterioro, empezaron a cobrar interés para su revitalización y conservación. Em, y esta conservación y revitalización, pues, estaba también vinculada a poder atraer nuevamente a la gente a vivir dentro de los centros históricos, frenar ese deterioro, ¿no? Jiménez, ¿no? Propone revitalizar los centros históricos no solo con la regeneración arquitectónica y urbanística, sino a través de mejorar el tejido social y comercial en donde influyen los espacios públicos, los parques, la residencia y también la conciencia de vivir dentro de estos espacios. Y para poder atraer precisamente a la gente, pues se necesitan servicios e infraestructura, no solamente la habitacional, sino todo lo que necesitamos como hábitat. Pues en el INE tiene registrados varios monumentos históricos.
existe una política de protección de patrimonios, de protección al patrimonio, y a través de la declaración de zona de monumentos históricos se busca la conservación, ¿no? La recuperación, la restauración, y esto es a través de planes de gestión, como un plan de manejo, en el cual se definen las acciones de conservación, la protección y las estrategias para revertir el deterioro urbano. Las Naciones Unidas, por ejemplo, en la nueva Agenda Urbana 2021, promueve la sostenibilidad ambiental para crear asentamientos urbanos inclusivos, seguros y resilientes y sostenibles. Y estos mismos objetivos se incorporan dentro de los objetivos de desarrollo sostenible y obviamente permean a los centros históricos, a estos planes de gestión de los centros históricos, en donde son ciudades que deben de proteger, conservar, restablecer, promover sus ecosistemas, el agua, el hábitat natural, la diversidad biológica, que reduzcan al mínimo el impacto ambiental y transiten hacia una adopción de modalidades de consumo y producción sostenibles, que la verdad es que puede ser complejo y difícil poder realmente encajonar todos estos eh, todos estos objetivos, todos estos ideales dentro de estos espacios que siguen evolucionando. Eh, entonces, cuando hablamos de sustentabilidad ambiental ya en aspectos urbanos, en aspectos de ciudad, pues en la definición de Naciones Unidas es esta, ¿no? Es poder, a partir de evaluar el grado de gestión, bueno, más bien obtener un grado de gestión de los elementos del medio ambiente físico, económico, social. Eso es la sustentabilidad. Y llevar a estos espacios a que se aproveche el suelo de manera racional, ¿no? Que se generen ambientes mucho más amables para el público, que se generen paisajes urbanos, que se reduzca el consumo energético o, por ejemplo, un aprovechamiento más sustentable del agua y en general, pues que mantengan una calidad de vida, que generen que proporcionen un bienestar en la calidad de vida de los habitantes. Entonces, cuando nosotros empezamos a involucrarnos en estos proyectos, dos de las preguntas que nos hicimos era cómo incorporamos la dimensión ambiental de centros históricos y cómo implementamos la sustentabilidad ambiental desde una estrategia de gestión. Y al revisar en los primeros proyectos, cuando abordamos los planes de manejo, que el primero fue el del Centro Histórico de la Ciudad de México, lo que hicimos fue revisar, bueno, qué contenían estos planes de manejo. Y en el tema ambiental, en general, ¿no? Se abordaban aspectos de inventario de espacios públicos, número de parques, número de jardines, cuánta agua hay, cómo se disponen los residuos, la problemática de la movilidad y, por supuesto, de la energía. Em, esos eran los elementos que se consideraban como ambiente, ¿no? Porque de origen, pues el plan de manejo de los centros históricos, pues está muy enfocado al patrimonio construido. Y más bien se piensa en equipamientos, en la parte ambiental. Entonces, una de las cosas que primero hicimos fue decir, bueno, tenemos este nivel de deterioro, ¿no? De este espacio, y la pregunta es cómo llegamos a este punto, ¿no? Y para eso, pues tenemos que retomar, ¿no? Pues, los antecedentes, los procesos que han llevado al estado actual de estos centros históricos y de los factores que están presionando y afectando estos espacios. Pues es un poco como recurrir a la historia ambiental para poder entonces empezar a comprender lo que está ocurriendo en el espacio. Pero una vez que entendemos esta historia ambiental, determinamos qué factores de presión y estrés han incidido en la condición actual de este espacio territorial, pues es identificar cómo podemos contener, remover estos factores de presión o de estrés y llevar el diagnóstico hacia aspectos todavía más integrales,
en términos del ambiente. Comprender que los espacios públicos como parques y jardines pueden aportar servicios ambientales y no solamente como espacios de recreación o de contemplación, sino como reguladores climáticos o microclimáticos, zonas de refugio de especies nativas, autóctonas que todavía estén allí. Em, Ver a este espacio como un ecosistema urbano, funcional, metabólico, crear conectividades o corredores biológicos entre estos elementos ambientales que están dentro de un territorio. Por supuesto, esto nos permite identificar, pues bueno, el grado de deterioro ecosistémica dentro de estos pequeños espacios, microuniversos, y entonces promover la conservación de la biodiversidad local y nativa que reflejen también esos elementos naturales. La infraestructura, que muchas veces es difícil poder intervenir, dado que tienen un marco de protección de UNESCO, eh, y a veces no se puede, pues sí, tratar de ser creativos para ver cómo incorporamos infraestructura verde, ¿no? Es decir, renaturalizar estos espacios y bueno, también infraestructura azul, que tiene que ver con las nuevas tecnologías de captación de agua de lluvia, conexión o reciclado del agua que se emplea internamente. Incorporar la economía circular, que serían como los nuevos aspectos que se deben de, de- de contemplar dentro de los planes de manejo, porque los residuos en general, pues son uno de los grandes desafíos que tienen las ciudades y en un territorio como un centro pues también. Entonces, el reciclar, reutilizar, separar no es suficiente. Entonces, las nuevas tendencias es cómo implementamos economía circular dentro de estos territorios. Otro aspecto también importante, ay, perdón, es el incorporar tecnologías de energías renovables. Y esos son de los aspectos que últimamente pues empiezan a tener más auge. El primer caso de estudio, como les digo, fue abordar el plan de manejo del centro histórico de la Ciudad de México en el periodo 2017-2022, era la actualización, y nosotros nos planteamos crear un hábitat sustentable. Crear un hábitat sustentable basándonos en la declaratoria de Brundtland sobre la sustentabilidad, que es tomar en cuenta las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras para cubrir sus propias necesidades. La meta entonces era precisamente incorporar el objetivo 11 de Naciones Unidas dentro del centro histórico. Como les comentaba, el plan integral de manejo del centro histórico 2011-2016 en aspectos ambientales estaba muy limitado a la rehabilitación de plazas y jardines y un componente sobre usos y actividades sociales. Nuestra propuesta entonces fue ampliar, ¿no?, el concepto de ambiente hacia espacios públicos de convivencia, reconocer servicios ambientales, amortiguamiento de la contaminación, refugios de especies locales, espacios de recreación y bienestar, zonas de conservación de suelo y permeabilidad hídrica, componentes de derecho humano en un ambiente sano. Eh, Son algunos de los nuevos conceptos que tratamos de permear hacia este plan integral de manejo de 2017. Bueno, aquí es muy importante que eh, fue este plan de manejo estuvo coordinado por el arquitecto Alberto Ramos y Bolaños, quien la verdad siempre, y bueno, con la directora del PUEC en ese momento, la doctora Alicia Sicardi, quienes siempre estuvieron muy dispuestos a incorporar estas ideas que estábamos pensando. Y bueno, todos estos proyectos pues son trabajos multidisciplinarios, quienes estamos al frente de la integración del documento y de nuestras partes, pero también tenemos equipos detrás que nos apoyan mucho y parte de la investigación que se hizo para plasmar estas ideas, pues resultó en una tesis de una de mis estudiantes, Fabiola Real Reyes, y bueno, a partir de esos resultados son los que voy a presentar ahorita. Entonces, el centro histórico de la Ciudad de México se divide en dos polígonos, el A y el B, y en donde
pues teníamos que hacer las acciones de planeación. Un aspecto importante que a los que siempre nos vamos a enfrentar dentro de los centros históricos es que, pues bueno, no están aislados. Entonces, una de las cosas que observábamos dentro de este territorio es que los programas parciales de desarrollo urbano estaban bueno, sobrelapados, en donde pues está la alcaldía de la Cuauhtémoc y la de Venustiano Carranza, además del mismo polígono del centro histórico reconocido por UNESCO. De tal manera que siempre hay que considerar estos otros aspectos de gestión, porque si no podemos entrar en conflicto. Y de hecho, cuando nosotros analizamos los programas parciales de las alcaldías, vemos que incluso hay contradicciones entre estos planes. De hecho, uno de los grandes problemas es precisamente la coordinación. Entonces, la propuesta central, ¿no? A cargo del arquitecto fue el arquitecto Bolaños fue, perdón, el arquitecto Ramos, fue tratar de proponer un modelo de gestión coordinado, ¿no? Y sobre eso, pues empezamos a trabajar. Bueno, una de las formas de aproximarnos a estos espacios es entender los centros históricos como redes de interconexión de elementos que están interactuando de manera positiva o de manera negativa. Eh, Podemos identificar nodos como cultura, habitabilidad, normatividad, economía. Y entonces sobre eso empezamos nosotros a armar esta red para poder entender cómo se interconectaban unas con otras y cómo posiblemente había contradicciones o chocaban unas con otras. Em, en ese momento, lo que más, de los problemas que más tenemos es el comercio como un factor un factor que presiona sobre la vivienda y entonces se va adueñando, por así decirlo, del territorio, ¿no? Va despojando de vivienda porque se va favoreciendo el comercio. Pero bueno, actualmente podemos ver que ahora también el turismo ha cobrado un aspecto sumamente importante, central en los centros históricos, y lo vemos no solamente en México, sino en Europa y en América Latina, en donde el turismo está siendo un factor muy importante de, de despojo, degradación, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo es una derrama económica. Entonces tenemos que analizar esos aspectos. Bueno, sin duda, uno de los mayores factores de presión sobre los centros históricos, pues es la contaminación. Y no estamos hablando de contaminación atmosférica únicamente, porque la contaminación atmosférica, la contaminación del aire, pues tiene una escala regional, no es que el centro histórico, sus emisiones se queden ahí, sino que es toda la ciudad, todo el área metropolitana la que afecta a la cuenca atmosférica de todo este territorio. Pero hay otros niveles, por ejemplo, el tema del agua, ¿no? El consumo de agua, la generación de aguas residuales, el ruido es otro de los factores de contaminación directamente que generan en los centros históricos y afectan al centro histórico, ¿no? El ruido es uno de los factores de contaminación que además los que viven dentro de los centros históricos es de lo que más se quejan, ¿no? Y también los residuos sólidos urbanos que pues a falta de un buen sistema de recolección puede generar problemas, no solamente por malos olores, basura, un paisaje deteriorado, sino que también pues, puede contribuir con bloqueo en el drenaje. Eh, bueno, una de las cosas que nosotros tratamos de ver es que la contaminación atmosférica dentro de la zona tiene picos. No es una contaminación que esté a lo largo del año, sino que podemos ver que los niveles de contaminación, por ejemplo, de dióxidos de azufre y de nitrógeno, tiene picos en los meses fríos y secos, el ozono en los meses de agosto a noviembre, y las partículas suspendidas que tienen que son factores que tienen impactos negativos más hacia la salud humana, pues están prácticamente en casi todo el año. Pero
Los dióxidos de azufre, como ustedes saben, al combinarse con el agua, forman ambientes ácidos que deterioran también pues, las rocas de las cuales están nuestras edificaciones patrimonio. Bueno, entonces empezamos a identificar a estas fuentes de contaminación para poder entonces proponer aspectos de intervención. Otro de los factores de contaminación fue la térmica. En los últimos años, las ciudades están experimentando las este, zonas, zonas calientes, ¿no? Islas de calor, y la ciudad el centro de la Ciudad de México, pues es una de las zonas en donde los niveles de temperatura aumentan mucho más que en toda la zona metropolitana, y eso se debe mucho a la falta de espacios abiertos, de espacios verdes, pero también a pues, a la edificación, al tipo de materiales con que hemos edificado. Otro de los aspectos interesantes bueno, a todos nos preocupa son los hundimientos y las inundaciones. Fíjense que la Ciudad de México, como muchos de ustedes saben, pues se está hundiendo y es un hundimiento diferencial. Hay zonas en donde, por ejemplo, se alcanzan los 23 centímetros anuales, en algunos casos incluso hasta 40 centímetros anuales, en otros 18 centímetros anuales, pero fíjense que la zona donde está la ciudad, el centro histórico, no es de las zonas que se está hundiendo con una tasa de hundimiento mayor. Y más bien cuando empezamos a analizar con los funcionarios del sistema de aguas de la Ciudad de México, vimos que las inundaciones, las severas inundaciones dentro del centro histórico se deben a tapones de grasa en los que se utilizan taladros neumáticos para poder recuperar el drenaje. De tal manera que nosotros, por ejemplo, encontramos que la actividad restaurantera es uno de los fuentes más importantes de desechos de grasa hacia las tuberías. Y las tuberías y alcantarillas se están colmatando con estos tapones de grasa, que son los que causan estas inundaciones, o más bien que no funciona el sistema de drenaje, ¿no? Otro aspecto que también es importante entonces es también ver la precipitación y la temperatura. Los meses de junio a septiembre son los que más se acumula la lámina de agua, mientras que los meses de abril, mayo y junio son los meses donde el promedio de temperatura son mucho mayores. Todo esto que estamos describiendo va a ser muy importante para después poder proponer las estrategias, porque de nada sirve que nosotros tengamos una caracterización y identificamos tan puntualmente los fenómenos que están ocurriendo acá si nosotros no podemos generar una política de prevención, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante para las propuestas de manejo. Uno de los casos, uno de los factores que, como les comentaba, más molestan a los habitantes de los centros históricos, pues es la contaminación por ruido, dado que se combina pues el comercio. De acuerdo con la OMS, el límite permisible durante el día son 65 decibeles y por la noche son 62 decibeles. De acuerdo con la Procuraduría de Medio Ambiente, de Ordenamiento Territorial, entre 2007 y 2010 hay 120 puntos que muestran que se rebasan el 75 de decibeles en un 20 y un 22%. Y las principales calles pues son estas, ¿no? Eje 1 Norte, República Ecuador, la Circunvalación, Avenida Central y Avenida Hidalgo. De hecho, lo que teníamos en esos momentos, pues afortunadamente son algunos mapas de estudios que se habían hecho respecto al ruido. Y entonces se había hecho un estudio sobre qué ocurría con el comercio ambulante, que se le atribuía que ellos eran los que generaban más ruido, pero después también se hizo un análisis cuando se retiró al comercio ambulante y entonces se observó que, bueno, hay algunos patrones que se mantienen por locales establecidos, es decir, no es comercio ambulante únicamente, sino son comercios establecidos. Y entonces, bueno, esa es una de las políticas que se debe de atender. Sin duda, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y que obviamente no me había percatado hasta que no hicimos este estudio, es que el centro histórico de la Ciudad de México tiene un déficit de áreas verdes para los habitantes. Hay cuadros, ¿no? Por aquí en la zona B, principalmente, ¿no? En donde
prácticamente no tenemos áreas verdes. No hay acceso a áreas verdes, a espacios públicos, y pues eso genera un deterioro en la vida de la gente que vive ahí. De hecho, si se pueden fijar acá respecto a los usos de suelo, las áreas verdes apenas en el centro histórico representan el 0,36%. Y si lo dividimos entre el perímetro A y el perímetro B, pues bueno, ahí tenemos, por ejemplo, que están casi exactamente, bueno, que el perímetro A, que es el interno, es de 0,13 y el perímetro B es de 0,48. De tal manera que, pues algo tenemos que hacer si queremos que haya vida, en términos de darle a la gente que habita esas zonas, pues estos espacios. Pero no solamente a la gente que vive ahí, sino también a las pocas especies que todavía quedan en el centro histórico. De hecho, nos comentaban que habían empezado a hacer un levantamiento de reptiles, por ejemplo, de aves en donde incluso hay nidos, hay zonas de nidos en algunos de los parques. Pues bueno, la habitabilidad, ¿no?, de un espacio, la comprendimos como el control de la contaminación. No les voy a hablar, pero bueno, también se abordó la sustentabilidad energética, la sustentabilidad hídrica, la educación ambiental y los espacios verdes. Esos fueron como nuestros 5 ejes de propuestas dentro del plan de manejo. Y bueno, esto es tomado del plan, en donde la sustentabilidad ambiental se dividió en estas propuestas de proyectos de acción sobre el Centro Histórico de la Ciudad de México. El segundo caso, y me voy a ir un poco más rápido, fue para el Plan Integral de Manejo del Centro Histórico de Puebla, el cual de 1987 se había declarado Patrimonio de la Humanidad, pero fue hasta 2014 que se empezó a trabajar en un plan de manejo de este centro histórico, y a nosotros nos tocó pues participar en la actualización. Y nuevamente el equipo que participó conmigo, pues fueron mis estudiantes. Parte de los resultados que se obtuvieron, pues fueron empleados para la titulación de una de mis estudiantes, y igualmente el objetivo fue proponer recomendaciones integrales desde la perspectiva de hábitat urbano y sostenibilidad ambiental a partir de identificar los factores de estrés. Aquí está muy interesante porque esta zona de monumentos se caracteriza por estar totalmente sellada por pavimentos, algunas áreas verdes que quedan, pero tiene rasgos geológicos y edafológicos muy interesantes. Em, y uno de los aspectos que a mí me llamó más la atención fue este sistema fluvial entubado del río San Francisco, que bueno, que es uno de los espacios que se ha perdido. Como ven, el Centro Histórico de Puebla, pues en el centro, centro A, B y C, prácticamente no tienes áreas verdes, y solamente en las periferias hay algunas áreas verdes y pues el río que está entubado. Em, Nuevamente revisamos cómo estaban los planes de manejo y los programas parciales de desarrollo urbano del centro histórico del municipio de Puebla, en donde, bueno, le ponían la etiqueta sustentable. Em, y también revisamos otros trabajos. Quiero mencionar que tanto en el centro histórico como en el de Ciudad de México como el de Puebla, se aplicaron talleres de mesas temáticas por la metodología que tiene el PUEC para elaborar esos trabajos, ¿no? Entonces, se aplicaron estos talleres, y del el resultado de estos talleres y cartografía participativa alimentó pues todos los aspectos que nosotros lo analizamos y después plasmamos en las propuestas de gestión. Respecto a la densidad de población 2020, pues como observamos, es acá en la parte norte del centro histórico, que es de las zonas más densamente pobladas, y pegados hacia el Parque de los Fuertes, que bueno, es una de las zonas que más se emplea por los vecinos para diferentes actividades recreativas, deportivas y de contemplación. Sin embargo, no teníamos muchos datos. Además, este proyecto lo
tuvimos que hacer en unas circunstancias atípicas, de nuestro planeta, que fue durante la pandemia de COVID, así que teníamos que hacer, mucho ser muy creativos para poder hacernos de información, dado que la movilidad estaba restringida, precisamente por este momento de pandemia. Entonces, las consultas hemerográficas fueron muy importantes para nosotros porque pudimos tener ciertamente un termómetro de percepción que tienen los habitantes del centro histórico respecto a su territorio. Y entonces, como ustedes pueden ver, pues el mayor porcentaje de notas que hablaban de problemas ambientales dentro de este polígono, pues uno era la falta de atención y mantenimiento de áreas verdes, la ineficiencia de los servicios de limpieza y la contaminación atmosférica, ¿no? Así como la falta de mantenimiento y mejora de la infraestructura hidráulica. Es decir, teníamos temas de espacios verdes no atendidos, problemas de agua, problemas de residuos sólidos y problemas de contaminación atmosférica. Entonces, nuevamente empezamos a analizar todos estos datos a través de redes de conexión y aparecen dentro de estas redes, pues los nodos o los componentes como biodiversidad, agua, residuos, ruido y aire. El déficit de áreas verdes es uno de los aspectos que más destaca la gente y entonces pues nuestras propuestas las elaboramos a partir de los resultados de los talleres participativos y entonces propusimos un programa de conservación, mantenimiento y rehabilitación de la cobertura vegetal de los espacios públicos. Los vecinos en los talleres destacaron la necesidad de la protección de árboles porque los servicios urbanos muchas veces eh, talaban árboles grandes y entonces se empleó el programa Árbol Patrimonial, ¿no? La figura de conservación de estas especies que son emblemáticas para el centro histórico. Entonces vemos cómo hay elementos emblemáticos dentro de estos territorios con la parte de arquitectura y cultural e histórica. Bueno, el programa de campaña de difusión y concientización es sumamente importante porque mucha gente, incluso los servidores públicos, desconocen algunas normas ambientales que tiene el municipio. Otro fue, pues, el tema del agua. Es un gran problema el abastecimiento de agua, porque además Puebla está en una de las zonas más urbanas, con una dinámica urbana muy, muy intensa, y los acuíferos de los cuales se abastece la ciudad, pues se están agotando. De tal manera que la gente no tiene disponibilidad de agua de manera continua. Entonces, pues bueno, se tenía que hacer una evaluación de la gestión hídrica que está ocurriendo en el Centro Histórico de Puebla, la renovación de la red de agua potable, el aprovechamiento de agua pluvial. Y una de las cosas que se destacaron a una parte de los vecinos fue el rescatar la memoria del río San Francisco, sabiendo que tal vez no se puede desentubar ese río, dado que ahora es una arteria vial muy importante, pero ellos querían que al menos que hubiera una constancia de que ahí hay un río y que las nuevas generaciones supieran que ahí había un río. Los residuos sólidos urbanos, pues bueno, casi que lo que nosotros identificamos es que hay infraestructura para poder dejar los residuos en su lugar, pero hay una muy poca cultura responsable sobre la generación de residuos. La gente realmente eh, tira la basura a pesar de que tengan ahí los botes y los dispensarios, ¿no? La contaminación atmosférica y la congestión vial van de la mano y eso es algo que casi todos los centros históricos de México podríamos identificar como un problema. Y bueno, para eso ahora están moviéndose hacia nuevas alternativas de movilidad y, por supuesto, la reorganización de las rutas de transporte. Nuevamente, la contaminación acústica es muy importante. Aquí, en el caso del Centro Histórico de Puebla, no hay estudios concretos sobre monitoreo de ruido. Y entonces, bueno, pues esa era una de las cosas que nosotros estamos promoviendo a través de este programa de manejo, la investigación de los
efectos de ruido, por el transporte motorizado y por los locales, ¿no? Los locatarios. Finalmente, el proyecto Memorial Río San Francisco, como les decía, es uno de los proyectos que surgen de la participación de los vecinos, de los análisis que hicimos, pero sobre todo de cómo ellos reconocen estos espacios, aunque ya perdidos, como una posible fortaleza para poder promover, ¿no?, una cultura más hacia la sustentabilidad. Y de hecho, en coincidencia con la UNESCO, pues el reforzamiento del sentido de pertenencia es muy importante para la conservación y revalorización de los inmuebles. A través de los elementos naturales se pueden generar catalizadores hacia ciudades sostenibles. Entonces, a pesar de que el río está entubado, el hecho de que la gente identifique todavía que ahí hay un elemento natural, pues funciona como un catalizador cultural, ¿no?, de la región y de un sentido de pertenencia. El proyecto Árbol Patrimonial también da un sentido de pertenencia y eso, pues finalmente fortalece el tejido social de los habitantes que están en esos espacios, ¿no? Igual, la propuesta del doctor Alberto Ramos y Bolaños sobre el modelo de gestión fue sumamente útil para nosotros poder aterrizar estas propuestas y proyectos, programas y proyectos, perdón, en que fueran ejes estructurales respecto a la sustentabilidad ambiental y que tuviera una conexión con las otras dimensiones que se abordaron dentro del plan de manejo. Pues bueno, una de las cosas que quiero resumir ya para acabar es que el centro histórico y todos sus elementos que a nosotros nos interesan como sitios patrimonio, pues están en un espacio socionatural. Y a partir de esa matriz, pues podemos entonces empezar a hacer un diagnóstico mucho más preciso de cuáles han sido los factores de estrés y depresión que a lo largo de la historia han incidido sobre estos territorios para entonces empezar a plantear estrategias de distender, ¿no?, estas presiones, mitigar los impactos negativos como la contaminación, el abandono, la degradación, fortalecer los sentidos de pertenencia, regenerar servicios ambientales, ¿no?, apoyándonos de estos espacios verdes, espacios abiertos, son sumamente importantes. Bueno, estos elementos o estrategias no tienen sentido si no están arraigadas o están transportadas hacia planes parciales de desarrollo urbano dentro de estos espacios, porque el centro histórico, los centros históricos, al final de cuentas, pertenecen a un territorio político y ahí es donde tenemos que llevar estas propuestas dentro del plan de manejo del centro histórico a los planes parciales de desarrollo urbano, a los planes de manejo de ordenamientos territoriales, que también son muy importantes como tomar en cuenta, porque como ustedes pueden ver de manera muy sucinta, hay factores que están extraterritorialmente, como sería la contaminación atmosférica o las islas de calor. Una de las satisfacciones que tuvimos de estos trabajos es que se plasman instrumentos de política pública que finalmente van a permear la operación de otros planes de urbanización o planes territoriales. De hecho, les pongo aquí la liga a que vean la presentación del plan de manejo del Centro Histórico de Puebla, en donde las autoridades de Puebla, del municipio de Puebla, ¿no?, y del centro histórico, pues precisamente mencionan que parte de estas propuestas que se plasmaron en este plan integral de manejo tuvieron eco o van a tener eco en los planes parciales de desarrollo municipal. Y bueno, pues nada, con esto termino y más bien agradezco a todo el equipo que a lo largo de estos proyectos nos han acompañado desde cuando la doctora Alicia Zicardi era coordinadora del programa, después el doctor Javier Delgado, por supuesto, la visión del arquitecto Alberto Ramos y Bolaños en el modelo de gestión, a todo el equipo del PUEC, al grupo multidisciplinario, porque al final de cuentas, cuando vamos haciendo estos trabajos, dialogamos con las otras disciplinas para precisamente ir aterrizando los programas y proyectos. Y claro,
los funcionarios y de autoridades que están en los centros, en los municipios o en las alcaldías, también son de mucha ayuda, porque en estos proyectos se abre la posibilidad de diálogo y de comprensión de los problemas a los que se enfrentan. Y pues nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Una ponencia bastante profunda y que nos da una idea bastante precisa de, pues, de estos mecanismos que se tienen para la gestión y la conservación de los centros históricos, algo que no es tan común, no es, de hecho, no se conocen a fondo y no se entiende mucho algunos de los conceptos que usted nos da. Yo me quedo con esa visión que usted nos da de integralidad de los centros históricos son un conjunto de cosas. La base, una de las bases principales es la parte ambiental y su estructura, algo que también me parece buenísimo, es esa que usted plantea como esa estructura histórica de la naturaleza, ¿no? El territorio, que nos da claves para el mantenimiento y la sustentabilidad del centro histórico. Pero bueno, paso eh, a, a nuestra comentarista. Me permito leer la síntesis curricular de la doctora Griselda Sánchez Aguirre. Es doctora en Ciencias Económicas Administrativas con postdoctorado en Geografía Económica. Actualmente es profesora de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra en CIT. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras SNI Nivel 1. Forma parte de la Red de Mujeres Investigadoras por la Ciencia Abierta. Es cofundadora de R-Ladies, capítulo Querétaro, y co-coordinadora del Seminario Internacional de Espacio, Cultura y Turismo. Interesante. Los últimos proyectos de investigación en los que ha participado la doctora son los elementos patrimoniales en la representación espacial de las ciudades patrimonio del Bajío mexicano, financiado con el programa de becas postdoctorales de GAPA. La otra investigación es impacto de las representaciones cinematográficas en las dinámicas territoriales del turismo en México, financiado por la DEGAPA y PAPIT de la UNAM. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente a nivel licenciatura y posgrado. Sus líneas de investigación se enfocan en el estudio del turismo y el patrimonio. Sobre estas líneas, tiene más de 10 publicaciones entre artículos científicos y capítulos de libros. Doctora, muchas gracias por participar y le doy la palabra. Muchas gracias, Álvaro, y bueno, gracias sobre todo a Omar por la invitación a participar en este seminario. Creo que el tema que estamos tratando hoy es un tema crucial y que nos interesa a la gran mayoría de las personas que vivimos en una urbe, ¿no? En una ciudad. Y creo que puede ser un cambio muy significativo, ¿no? El contar con estos planes de gestión que estén bien articulados, bien gestionados y sobre todo que sean como que tengan acciones, ¿no? Que no sean solamente como reflexiones en torno, que también son muy importantes, pero que tengan también estas acciones relevantes, ¿no? Bueno, a mí me pareció muy interesante todo esto que nos presentaste, la parte en la que nos hablas de Ciudad de México, ¿no? Me llamó muchísimo la atención porque, bueno, uno de los temas que más trato es el turismo. Esto que nos comentabas de que realmente muchas de las inundaciones no son a causa de lo que sucede normalmente en Ciudad de México, sino que son como consecuencia de una mala gestión de residuos de los restaurantes, ¿no? Entonces, estos restaurantes que básicamente también son una oferta turística, ¿no? Entonces, eso me hace reflexionar un poco sobre la importancia de los centros históricos, ¿no? Los centros históricos los tenemos como esta representación del patrimonio, generalmente este patrimonio tangible, ¿no? Son como los corazones de nuestras ciudades, pero estos mismos corazones como que tienen ciertas arritmias, ¿no? Ciertas fallas. Y a veces también incurren en abandono, como bien nos mencionaba el doctor Omar, ¿no? Esta parte en la que la gente se empieza a desplazar, ¿no? A lo mejor por ciertas cuestiones de deterioro del centro histórico o también por un turismo masivo, ¿no? Que está llegando y que pues ya no hace posible la convivencia. O también otra parte que yo he observado bastante en los centros históricos es esta parte social, ¿no? Que es más como lo que yo he investigado de los centros históricos,
esta parte de cómo muchas personas que viven en centros históricos empiezan a deteriorar sus propias viviendas porque están como restringidas a todos estos lineamientos de conservación que a veces son muy caros, ¿no? De financiar y dicen, bueno, si no puedo cambiar mi fachada, entonces, bueno, que se quede así, ¿no? Porque tengo que sacar como 1000 permisos. Entonces, todo esto hace como muy complejo en sí la situación de los centros históricos. Y la perspectiva que tú nos has dado el día de hoy, la perspectiva ambiental, creo que es una perspectiva que se ha tocado poco, ¿no? Generalmente vemos en los planes de manejo toda esta parte social, ¿no? Porque es importante la conservación de monumentos, la conservación tangible, que es muy relevante, ¿no? La conservación histórica, pero a veces dejamos de lado también las áreas verdes, ¿no? Que también son muy importantes para el bienestar de la gente, ¿no? Para el bienestar de la sociedad, tanto de turistas que visitan estos lugares como también de las personas que los habitan, ¿no? Que los habitamos, ¿no? Estas ciudades. Entonces, estuve leyendo un poco sobre el plan de manejo, ¿no? De Puebla y veo que está muy completo, en comparación con muchos otros. Veo que tienen con unas pautas muy bien detalladas, ¿no? Esta parte de prevención de la contaminación del agua, del ruido, ciertos elementos que no han sido considerados muchas veces para la gestión de centros históricos. Y algo que mencionabas que también se me hace muy relevante es la inclusión de las comunidades, ¿no? Porque a veces estamos como de este lado de la academia, de la parte de la investigación, e identificamos como estas como situaciones que decimos, claro, se necesita gestionar el ruido, ¿no? Identificamos de dónde proviene el ruido y bueno, ya, y eso es todo, ¿no? Pero algo que Omar nos comenta es esto de que si no hay un involucramiento por parte de la misma comunidad que está viviendo ahí para poder mantener y regular esto, difícilmente se va a dar la conservación, ¿no? Esta parte de identificarnos con un centro histórico, con el centro histórico que queremos, ¿no? Que queremos para nosotros, que queremos para las siguientes generaciones. Entonces, por más que alguien nos diga, bueno, identificamos que esto te está molestando, ¿no? A ti como comunidad y que se puede hacer esto, si no hay como esta participación por parte de la comunidad misma, difícilmente se le va a dar un seguimiento, aunque el plan esté muy bien armado, ¿no? Otro de los puntos que también me llama la atención es esta parte de las infraestructuras, que es un poco lo que comentaba, ¿no? Que a veces los centros históricos están cayendo un tanto en la museificación, ¿no? Es decir, queremos que permanezcan intactos, queremos que todo esté tal cual como estaba en un principio, y eso a veces nos impide movernos un poco, ser un poco flexibles en la parte de mejorar con tecnologías, ¿no? Tecnologías verdes, tecnologías azules, como comentaba el doctor, y que esto a la vez nos beneficie a un largo plazo, ¿no? Entonces, hay que encontrar como ese punto en el que no caigamos en el deterioro, ¿no? Que no caigamos en la erosión pues de estos elementos históricos de gran relevancia para nosotros, pero que también podamos aportar algo. Y bueno, también algo que me gustaría complementar un poco es que veo que estos planes son más integrales y que lo mencionó Omar muy brevemente, esta parte de considerar también las especies endémicas de los centros históricos, ¿no? Esto de empezar a contar con inventarios de diferentes especies. Por ejemplo, comentaba la parte de los reptiles. A mí me parece súper interesante esto, porque hay como ahora una corriente filosófica, que quizá ya la hayan escuchado, esta corriente del poshumanismo, ¿no? Es decir, que generalmente pensamos con la corriente del humanismo que los seres humanos somos lo más importante del planeta, ¿no? Y por lo tanto, bajo este pensamiento, empezamos como a crear, a desarrollar, a conservar todo aquello que para nosotros es valioso y todo aquello que para nosotros nos puede brindar un beneficio. Pero con esta corriente filosófica del poshumanismo es ir más allá de centrarse solo en el ser humano, ¿no? Es ver que somos parte de un mundo, somos parte de un ecosistema que está, pues, que está como interrelacionado con otras especies, es decir, no somos la única especie viva aquí, ¿no? Y con base en esto, ir como quitándonos quizá esta idea de que todo debería basarse en una planeación antropocéntrica, ¿no? Sino basarnos también en el bienestar de otras especies. ¿Qué estamos haciendo para conservar estos espacios verdes o estos jardines polinizadores? Y que no sea solamente conservar estas planchas de cemento,
que quizá tienen un valor histórico importante, pero cómo podemos también darle paso a que dentro de estas áreas convivan otras especies que no sean solo las especies humanas, ¿no? Entonces, pensar más allá de lo solamente humano y de los beneficios que claramente nos otorgan las áreas verdes para nuestro bienestar, tanto salud mental como la salud física, sino también pensar en estas otras especies que también son importantes para, pues en sí, para el buen funcionamiento pues, del mundo, ¿no? Entonces, crear, o sea, ver al centro histórico no solamente como una representación del pasado, que si bien lo es y es muy valioso, sino también como una pauta hacia el futuro, como crear o contribuir a crear este ecosistema que sea resiliente y que no solamente se enfoque en la especie humana, sino también en todos aquellos que al final los humanos somos parte del reino animal, ¿no? Entonces también pensar en todos aquellos otros animales no humanos y cómo podemos interactuar con ellos sin hacernos daños unos a otros, ¿no? Entonces, creo que yo cerraría mi participación muy breve con esto, un poco pensar en esos corredores biológicos que proponía Omar, un poco pensar en esta infraestructura verde que nos permita conservar no solo la parte tangible, que reitero es muy importante, ¿no? La parte histórica, pero también llevar de la mano un equilibrio entre esta convivencia y bienestar multiespecie, ¿no? Que no creamos que todo tiene que ser como en beneficio o por valor, que tiene que estar valorado por los seres humanos, sino que también hay otras especies que incluso llegaron mucho antes que nosotros, ¿no? Y que también necesitan este espacio, ¿no? Que los centros históricos sean no solo para los humanos, sino para que sean multiespecies. Muchísimas gracias, doctora. Muchas. Le agradecemos mucho. Ha mencionado usted unos puntos que pone usted en realzo, estos puntos que ha nombrado el doctor Omar y que son de muchísimo valor. Este concepto de poshumanismo tiene usted todas las razones. Es algo a lo que hay que apuntar y sobre lo que hay que profundizar. Bueno, paso a las preguntas. Han llegado varias preguntas. Entonces, ¿formulo de a una o de a dos preguntas, doctores? Como usted, o si quieres, A ver, bueno. La primera es un comentario que ha llegado de Carlos Deza. Dice: muchas felicitaciones, Omar, gran trabajo. La primera pregunta la formula Daniel Granados Marmolejo y dice: muchas gracias, un gran trabajo. Mi pregunta es: ¿se puede consultar información actual 2020-2025 con base en su caracterización del centro histórico de la Ciudad de México, ruido, islas de calor, contaminación, hundimientos, que nos permite identificar cambios, comparar, identificar nuevos problemas? Y dice, por ejemplo, el tema de tutoría responsable, presencia y manejo de ese animal de compañía. Una segunda pregunta, la fórmula Carlos Deza, dice, ¿de qué manera la planeación participativa de los centros históricos mexicanos pueden fortalecer hoy para equilibrar intereses ciudadanos, turísticos y gubernamentales frente a la presión del mercado inmobiliario y la expansión urbana? no, que nada, gracias a Griselda por los comentarios, porque eso me permite a mí como poder entonces también empezar a incorporar algunos aspectos que a lo mejor en su momento pues no los tenía ni siquiera presentes y que creo que son sumamente importantes. Ya ahorita que abramos ya la discusión, creo que va a ser interesante como abordar algunas de las cosas que, por ejemplo, sin duda uno de los temas que siempre salía recurrentemente, y aquí Álvaro no me dejará mentir, es el tema del deterioro de la vivienda por la sobreregulación. ¿No? Entonces, o sea, no podían ponerle ni siquiera algo ahí, sellador o algo, ¿no? Creo que es uno de los grandes retos que tienen nuestras zonas patrimoniales. Bueno, sobre las preguntas de Daniel y Carlos, muchísimas gracias. Em, Fíjate que después del programa de manejo que hicimos, el siguiente, que es ahora hay otro nuevo, uno vigente, nosotros ya no participamos. Sin duda, a lo largo del tiempo, lo que empecé a ver, a notar, porque soy habitante de aquí en la Ciudad de México,
fue pues los proyectos de peatonalizar el centro histórico. De hecho, desde las discusiones estaba que cuando lo hicimos, todavía había circulación de vehículos en el Zócalo. Y pues nosotros decíamos, había que cerrarlo ya, ¿no? O sea, ya no más, no usar al Zócalo como una glorieta gigante. De hecho, se discutió mucho sobre la movilidad. Ahí participó el doctor Javier Delgado mucho, también con una contribución muy importante. Y claro, teníamos también el reto de que el centro histórico, en el centro histórico atraviesan avenidas importantes de sur a norte, pero de norte a sur no, es como que se abre mucho porque están bloqueadas algunas calles por el comercio ambulante, pero que históricamente están ahí también, o sea, es decir, no es algo que sea tan fácil de gestionar y decir, no, aquí no se pongan, ¿no? Pero que también tienen ya una, así como un poco de historia de estos mercados, estos tianguis. Entonces, de ese tiempo a la fecha, la verdad es que no he revisado qué cosas se han actualizado. Sé que se generaron proyectos bueno, porque en el estudio también, ahorita lo mencioné como grandes rasgos, pero por ejemplo, encontramos algunas investigaciones muy puntuales de cambios de temperatura en diferentes calles del centro histórico, con sensores térmicos que habían, creo que era de la Facultad de Ingeniería quien había hecho esos estudios de, de, de radiación térmica en diferentes calles. Y entonces se encontraban que donde había más vegetación, pues estaba más fresco, donde no, pues estaba más caliente. Había otros estudios que, bueno, el APAOT en esos años estuvo trabajando mucho en hacer estos mapas de ruido, em, con el fin de actuar sobre, por las denuncias que se habían. La PAOT está encargada de atender los temas ambientales, la Procuraduría, ¿no? Ambiental de la Ciudad de México. Pero en los últimos meses, años, la verdad es que la calle Madero se ha convertido en una zona muy ruidosa, ¿no? De repente sí se nota de algunas faltas de atención. Yo creo que el tema es, pues, el que estas propuestas, estos proyectos tengan una continuidad y que las autoridades, cuando hacen caso a estas propuestas y las llevan a cabo, pues realmente avanzamos hacia la conservación de estos espacios. La planeación participativa, pues es fundamental, aunque de repente no hay tanta asistencia. El trabajo, me acuerdo que cuando hicimos el trabajo del proyecto del Centro Histórico de la Ciudad de México, la participación fue presencial, hubo mucho trabajo para convocar a la gente, a líderes de las zonas, a gente a los vecinos, y llegaron mucha gente de la tercera edad, que es la que tiene más tiempo, y para poder asistir a estos talleres. Había pocos jóvenes. Y en y bueno, es una participación muy rica, muy importante, porque ellos tienen pues, la memoria histórica, pero también muy limitada, porque no vemos las necesidades de las nuevas generaciones. Solamente tenemos una parte. Por eso es muy importante, porque el sentido de pertenencia en un territorio, pues es de todos, pero pero vamos a decirlo así, pero el peso específico creo que recae para la conservación en las nuevas generaciones, eh, en que se involucren más en su territorio. Eh, eh, y uno de creo que en este proyecto no fue, sino fue cuando fue la propuesta del Parque Lineal de La Plancha en Mérida. Una de las cosas que discutíamos en el grupo multidisciplinario con el PUEC era que estuviera orientado también a las infancias y a las personas de la tercera edad. Las infancias son muy importantes porque una de las cosas que he aprendido a lo largo de estos años respecto a cómo abordar el tema de educación ambiental, la verdad es que no es únicamente con talleres para enseñarle a la gente cómo separar la basura, cuidar el agua, etcétera. La educación ambiental realmente se conecta cuando las infancias están en contacto con la naturaleza, están en contacto con sus parques, en sus áreas públicas,
es ahí donde se arraiga el sentido de pertenencia, ¿no? Entonces es sumamente importante. Yo creo que eso es algo que habría que modificar en los próximos talleres participativos en tratar, ¿no? De convocar a estas fracciones de la sociedad que a veces no están representadas en esos talleres. Una pregunta muy rápida. ¿Cree usted que estamos a nivel o un poco atrás en términos de producción de información ambiental con relación a otros lugares? ¿Nos hace falta desarrollarnos en ese sentido? No, estamos un poco atrasados de entender a nuestras ciudades como ecosistemas y creo que vamos un poco atrás porque nos hemos enfocado los biólogos ecólogos como a otros espacios, otros territorios naturales, o nos enfocamos en ambientes más conservados o en ambientes muy degradados ambientalmente, ¿no? Por lo que yo hago con la contaminación. Pero creo que a mí lo que me di cuenta es que hay poca información de estos espacios, hay poca interacción de biólogas, biólogos, ecólogos. Yo creo que en ese sentido, me vino a la mente, ¿no? La ENCIT, la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, que estamos formando una orientación en ciencias ambientales, creo que puede ser un área de oportunidad muy importante porque no lo hemos concebido así. Y no solamente para los centros históricos, patrimoniales, sino para hacer hábitat dentro de nuestros espacios urbanos. Sí, lo menciono porque, digo, todos los años tenemos inundaciones cuando ha llovido siempre. Entonces, me parece que no hay un registro completo y con toda la evolución que ha tenido la cuenca para entender qué hacer para poder solucionar este tipo de cosas. Digo, no puede ser que todos los años nos inundemos. Sí, Entonces, me exacto. parece que hay falta de generar información para interpretar el territorio, para interpretar, y yo me centro pues en el centro histórico, ¿no? Mucho, esta es la parte originaria de la ciudad, está en el Ujú. centro de lo que era el lago, y me parece que el centro histórico nos puede dar muchísimas claves en términos de interpretación del territorio y de gestión pues de esta parte, ¿no? De esta parte ambiental. Sí, sí, porque además creo que de repente llegamos a conclusiones, o más bien a interpretaciones muy generales, incluso muy lineales. Ahora le atribuimos todo al cambio climático y la verdad es que, si bien es cierto que es un factor importante, lo que pasa a nivel local es determinante para muchas cosas, ¿no? A mí me sorprendió cuando descubrimos que el tema de las inundaciones en el centro histórico, en las calles donde había más densidad de restaurantería, era ahí donde había inundaciones y era ahí porque se colmataban los drenajes de grasa que tenían que reventarla con taladros. O sea, yo no lo podía creer. Por el otro lado, cuando también nos decían los del sistema de agua, es que algunas especies arbóreas, no me parece que algunos ficus, algún tipo de ficus, cuando las raíces de estos árboles abrazan eh, las alcantarillas, ¿no? Los sistemas, las tuberías y las revientan, ¿no? Entonces, Sí, luego tienen muchos problemas de fuga porque la elección de la especie, que puede ser muy atractiva, de crecimiento rápido, de fronda, qué sé yo, pues llamativa, es contraproducente para los servicios, para el sistema de conexión de drenajes y todo esto. Una de las cosas que también veíamos, por ejemplo, que cuando el centro histórico hizo su programa de incorporación de la red eléctrica en el suelo, ¿no? Pues ahí también había todo un problema. Y el tema de las especies, por ejemplo, eh, es algo que no se ha estudiado mucho, es bien poquito, casi es como trabajos de algún funcionario que le gusta la naturaleza y tenía este programa de hecho era la Asociación de Visitecas, creo, los ujú, que hacían rodadas y registraban especies, ¿no? Un grupo nada más. Pero, por ejemplo, los líquenes y los musgos son especies también muy importantes eh, que por ejemplo, los musgos ayudan mucho a la filtración de algunos contaminantes. Los líquenes también absorben algunos contaminantes. Y muchas veces no queremos que crezcan los líquenes porque pensamos que están deteriorando el patrimonio construido. Y bueno, quizá, o sea, hay
necesita mucha información. Yo creo que contextualizar el territorio y hacer estudios, incluso a veces a nivel quirúrgico, nos pueden dar algunas claves para poder revalorizarlo y tal vez gestionarlo mucho mejor. No sé qué Me parece piensas, que Griselda. en ese sentido, la pandemia nos dio un claro pues, síntoma, y era lo que decían, que en la mayoría de los centros urbanos en el mundo, la pandemia y digamos, el frenar la actividad humana había hecho que gran parte de la fauna y la vegetación urbana se repusiera en muchos sitios, ¿no? Creo que es un síntoma, que Así. es algo que nos da una pauta muy importante. Perdón, doctora, nos iba. Sí, no, es que me quedé pensando un poco también en esta parte de la selección de las especies, por ejemplo, los ficus que vemos muy comúnmente en la mayoría de las ciudades mexicanas, ¿no? Pero y que seleccionamos, por ejemplo, para los parques urbanos, lo que se vea bonito, ¿no? O sea, lo estéticamente bonito, ¿no? Y que no necesariamente es, pues, lo ideal para esos espacios. Entonces, creo que eso también sería como una pauta para reflexionar, ¿no? ¿Qué tanto necesitamos que se vea frondoso, que se vea bonito? Y qué tanto está ocasionando como, por ejemplo, esto de las tuberías que, bueno, al menos yo no sabía, ¿no? Y me parece que en el plan, si mal no recuerdo, en el plan de manejo del Centro Histórico de Puebla también había como que este apartado de que el cambio de uso de suelos, que por ahí había una pregunta sobre las inmobiliarias, que estaba como prohibido, ¿no? El cambio de uso de sueldos siempre y cuando fuera un área verde, ¿no? Entonces, eso como que de cierta forma garantiza que el área verde se conserva, ¿no? Que, bueno, vimos en tu exposición que son muy pocas las áreas verdes, ¿no? En el Centro Histórico de Ujú. Puebla. Y también creo que estos programas también ayudan bastante, lo de la patrimonialización de la naturaleza. Me viene a la mente también justo en Mérida, que hubo un programa de adopta un árbol por familias, ¿no? Y la idea es que cada especie de árbol tuviera como el apellido de una familia, ¿no? Entonces, de esa Mm. forma ya se empiezan como a identificar con ellos, que me parece un poco similar al programa que nos mencionaste, ¿no? Entonces, crear esta identidad creo que es de suma importancia también para la conservación de las áreas verdes, ¿no? Y evitar Ujú. también un poco el sesgo hacia lo estético, o sea, no necesariamente lo más bonito es lo mejor, ¿no? Muy Sí, bien. en eso eso sí, la verdad es que, algunos, por ejemplo, cuando, dentro del estudio del plan de manejo del centro histórico, nos fuimos a la Alameda y, y entonces había un estudio que encontramos de personas que habían visto, cómo estaban distribuidos los árboles en la Alameda, y entonces una parte de la Alameda era más húmeda y otra era más seca. A mí me parecía muy loco porque es un espacio muy pequeñito, ¿no? Y la Alameda se fue construyendo, al final de cuentas, de manera artificial, es decir, se fueron sembrando así de, no sé, el regente de su época fue y puso ahí un ahuehuete, o a lo mejor trajo un árbol de China. O sea, es un parque con características muy, muy interesantes. No obstante, la verdad es que esos pequeños trabajos que fuimos encontrando, pues también nos daban ideas un poco de la evolución. Y lo que a mí me ayudó mucho fue la participación, o sea, fue interactuar con mis colegas, porque eh, por supuesto, los parques que tenemos actualmente en el centro histórico es la herencia del Porfiriato, para la celebración del centenario de la independencia, que mandó a construir Porfirio Díaz los parques y jardines que actualmente es lo único que tenemos como habitantes del centro histórico para disfrutar. Y una de las propuestas que hicimos, que después creo que se retomó, bueno, no es que lo haya retomado aquí, la verdad es que no lo sé, pero nosotros decíamos en los espacios que les decían baldíos, que en vez de construir vivienda, se generan pequeños parques. Luego, en el sexenio pasado, con la administración de Claudia Sheinbaum en Ciudad de México, creo que salió el programa de parques de bolsillo y recuperar los espacios. Yo creo que lo que nos está reflejando las Otras verdes. últimas tendencias, las tendencias es eso, ¿no? Recuperar estos espacios. Pero ya nosotros lo estábamos pensando para el plan de manejo, me acuerdo. Sí, recuerdo que se mencionaban las azoteas verdes también, ¿no? Y había visto Ujú. también una propuesta que se está desarrollando en algunas ciudades del oriente,
de cambiar los segundos pisos por parques lineales elevados. Sí, Entonces, sí, y de que los hecho, segundos pisos están demostrando que son un fracaso y ellos, en lugar de tirarlos, los están volviendo parques lineales. parques lineales. Sí, y por ejemplo, en España hay un edificio que hacen agricultura vertical. Entonces, yo que paso muy seguido acá por algunas zonas donde quedaron edificios abandonados y que son estructuras ahí, pues que a lo mejor no se pueden tirar porque son carísimos tirarlas, pero digo, bueno, y en algún momento podríamos hacer agricultura vertical en, en esos edificios, ¿no? Claro, A través de sistemas hidropónicos, qué sé yo. Pero yo creo que es eso, ¿no? Vamos hacia tratar de generar espacios urbanos más habitables, menos artificiales, quizá. muy Bueno, bien. ahí Bueno, dejo la voy a idea pasar. para que alguno de los compañeros que está aquí diga, ay, vamos a hacer ese proyecto. Pues sí, estaría muy bien. Sobre todo en el centro histórico se necesita muchísimo. Ujú. Bueno, hay un comentario de Erika Mariana Hernández Ruiz. Dice, felicidades, muy interesante lo que mencionaste sobre los residuos de los restaurantes y las alcantarillas, más con los problemas actuales que tenemos sobre inundaciones. También quería mencionar que otro de los problemas fuertes son los residuos de las construcciones, de las obras que tiran, muchas veces tiran material pétreo o incluso las mezclas de cemento las vierten en las alcantarillas con la obvia obstrucción de las redes de drenaje. Sí. Y en algunas zonas también, como veíamos en el plan de manejo, en algunos de los recorridos, hay gente del comercio que también suele ocupar estas zonas para otros fines. Entonces, sí hay que concientizar mucho más a nuestra población. Bueno, otra pregunta. Manuel Alejandro Ayala Villanueva. Muchas gracias por la exposición. Sobre la diversidad de actividades y usos en los centros históricos, ¿hay algún estudio o referencia al respecto? Pienso que esto permitiría aportar a lo que comentó la doctora Griselda sobre una visión más amplia del centro histórico, donde se da la convivencia de especies, servicios y espacios. Muchas gracias nuevamente. Y no sé, Zelda, yo desconozco si hay algunos estudios así. Como tal, o sea, bueno, estudios sobre los diversos usos de centros históricos hay bastantes, pero como tal de convivencia de especies, no recuerdo uno específicamente ahorita. Recuerdo haber leído alguno, pero no lo tengo en sí. Pero no es específico sobre los centros históricos, sino sobre las ciudades, o sea, cómo se da la convivencia multiespecie en ciudades. De centro histórico así puntual, creo que no, sería como un muy buen tema de ver cómo podrían convivir multiespecies. Y no solo las especies domesticadas, hablando de perros, ¿no? Y gatos, que también, ahora que mencionabas lo de la plancha, también recuerdo que hay como espacios para niños, para adultos mayores y también para perros, ¿no? Se dividen incluso perros pequeños, perros grandes. Entonces, como que están considerando especies más allá de solo los humanos, ¿no? Y eso también está bonito. Pero sí, respondiendo a la pregunta, no me viene a la mente ninguno que sea específicamente de centros históricos y el abordaje multiespecie para su conservación, ¿no? Ujú. Bueno, yo podría aportar en ese sentido. Pues aquí en el PUEC se han hecho varios planes de manejo, planes de desarrollo. Y bueno, al menos lo que respecta al Centro Histórico de la Ciudad de México, para el plan de manejo anterior se hizo un levantamiento de predio por predio de usos de suelo muy, muy completo, en donde están los diferentes usos y ahí, bueno, contabilizado y todo. Y la autoridad del Centro Histórico había hecho una plataforma que se puede consultar por internet sobre los usos del suelo. Entonces, al menos en ese sentido, sí hay información, algún tipo de información, no sé qué tan actualizada esté. Bueno, Ujú. ya solo. Sí, un aspecto que no abordé, ya no lo puse, pero creo que ya al final no lo plasmamos en el documento, pero sí estábamos con el tema de la contaminación lumínica, que es algo que también empezó a tener mayor auge, por ejemplo, en la ciudad de París y en estas ciudades que querían recuperar sus,
sus bóvedas celestes, ¿no? Poder contemplar el cielo en noches oscuras. Y que bueno, ahí hay aquí en México el tema es muy controversial porque pues por un lado la iluminación representa seguridad, ¿no? Para los peatones, para los que viven ahí, pero por el otro lado, pues sí, también es una fuente de contaminación para la contemplación, ¿no? Para estos aspectos. Yo creo que es complicado abordarlo, pero creo que en algunas zonas de México se podrían hacer muy buenas experiencias, buenos proyectos al respecto, ¿no? Sí, aquí en el pueblo No sé, estamos Tristán. desarrollando información. Perdón. Sí, perdón. Sí, creo que también incluso hay algunos estudios en los que se ha visto que cierta calidad de luz, ¿no? Mientras más blanca o mientras más amarilla, fomenta mejor el descanso, ¿no? O más como que estar más alerta. Pero creo que esos estudios no se han aplicado en sí a la parte urbana, ¿no? O sea, la gran mayoría de las luces en banquetas y esto, las nuevas luces que son así como chaparritas en las zonas que son como de riesgo, ¿no? Y como con esta eslogan de camina segura, camina bien, pues realmente son luces blancas, ¿no? Entonces que también afectan un poco pues a algunas especies, también el descanso, ¿no? De los mismos humanos, ¿no? Entonces creo que además de esta parte muy bonita, ¿no? Del turismo, que también es parte del geoturismo, ¿no? El poder observar las estrellas y todo esto, pues también no se han hecho como creo los estudios pertinentes para ver más allá de la percepción de seguridad que da el uso de ciertas luces, ¿no? Entonces creo que también es muy relevante eso. Sí, hay varios estudios que se han hecho, sobre todo en las zonas donde hay observatorios astronómicos, en el norte, y han sacado varios estudios al respecto sobre el impacto que genera la dispersión lumínica urbana y está a todo nivel, a nivel ambiental, a nivel de movilidad. Se han comprobado que gran parte de la iluminación que se ha hecho en las redes viales, no solo en México, en todo el mundo, es el mayor difusor de contaminación lumínica y que no es lo más eficiente. Entonces, se han hecho trabajos bueno, ya hay todo un movimiento para lograr manejar este tipo de iluminación y optimizar la iluminación. Además, en términos, bueno, ya les digo, en términos de seguridad, en términos de reflectividad también, y cómo hacer más aprovechable los sistemas de iluminación. Entonces, eso, en las zonas donde hay observatorios astronómicos, se han hecho algunos estudios y ya hay alguna legislación adelantada al respecto. Entonces, bueno, ahí les dejo una. Que creo que también algo de lo que comentaba Omar en el caso de Puebla, creo que también sería aplicable a esto, que muchas veces, aunque haya la legislación o aunque haya las iniciativas, si no hay como seguimiento, ¿no? Es decir, cambia un gobierno y luego ya no se le da seguimiento a esto, pues a veces se queda solo en papel, ¿no? Y creo que también eso falta, por ejemplo, en este caso, ¿no? Sí, ahí es donde la parte de la sociedad, la participación social en hacerse de partícipes del instrumento, hacerlo suyo, finalmente puede asegurar en cierta manera que haya continuidad, ¿no? Exigiendo a la siguiente administración, pues lo que se tenía. Es decir, los que habitan estos espacios, cuando conocen el producto, cuando saben cuáles son las líneas a las que se llegaron y están de acuerdo con esas líneas, ¿no? Porque refleja su voz y refleja su participación, pues favorece que se mantenga esta continuidad. Em, Creo que eso es algo que todavía nos falta por avanzar, ¿no? El que realmente haya una apropiación de estos instrumentos por parte de los mismos habitantes. Hay una última pregunta en el chat. Ah, no, llegó otra. Bueno, te leo esta. Carlos de Gesa, desde tu experiencia, ¿qué haría falta para involucrar más a los jóvenes? Y Mm. esta otra la fórmula Manuel Alejandro Ayala Villanueva. Dice, muchas gracias
o las respuestas sobre la diversidad de usos y convivencia de especies. Y creo que es posible implementar luces rojas que están poniendo en algunas playas para evitar la contaminación, la afectación a la fauna, a la par de sensores de movimiento para que cuando estén pasando las personas se vaya activando la luz blanca de forma temporal. El reto creo que sería el mantenimiento. Bueno, no, era solo un comentario de Manuel Alejandro. Bueno, pero entonces queda esta última pregunta. Sí. ¿Dónde, desde tu experiencia, qué haría falta para involucrar más a los jóvenes? Ya no tengo tanta experiencia, no soy tan joven. No es cierto. Este, no, la verdad es que cuando estoy con mis estudiantes y discutimos algunos de estos temas, ¿no? Y lo que hemos hecho en otros proyectos, con la parte de educación ambiental, lo que nos hemos encontrado es que los jóvenes a veces no se involucran mucho porque en ese momento no es su prioridad. El otro porque hay pocos espacios donde ellos realmente lo sientan suyos y cuando se apropian de un espacio, entra en conflicto con pues otros intereses, ¿no? O sea, yo creo que hay jóvenes que, de hecho, hay corrientes de algunos jóvenes que están se están haciendo de algunos espacios y de hecho luchan por esos espacios, pero son los menos. Y yo creo que aquí sí debemos de tratar de entender, porque además con las generaciones van cambiando las expectativas y las prioridades. Yo creo que tendríamos que empezar a motivar a que los jóvenes tengan una participación activa en estos instrumentos de planeación, en donde aceptemos quizá, puede ser muy disruptor esto, pero donde aceptemos lo que realmente ellos tienen como necesidad, porque creo que muchas veces caemos como en dogmas, ¿no? De cómo deberías de ser las cosas, cómo deberíamos de conservar las cosas, y tenemos que dar espacio a que a veces no tiene que ser así, tiene que evolucionar y tiene que ser eh, disruptivo, ¿no? Entonces, pues no tenerle miedo a eso. Y cuando discutíamos, por ejemplo, otra vez, regresando al plan del centro histórico, veíamos que, por ejemplo, el polígono A, que es la parte central, y que pues la verdad es que casi no se puede hacer mucho, porque ahí es donde se concentran los inmuebles patrimoniales. Pero en el polígono B, donde hay mayor vivienda, ahí la verdad es que se antojaban espacios en donde pudiéramos hacer experimentaciones mucho más creativas en términos de planeación, de incorporación de espacios, qué sé yo. Entonces, pero bueno, ahí creo, creo que tal vez nos falta un poquito más de tiempo, pero sin duda algunas zonas, ¿no? Pueden ser más intervenidas que otras. Es lo que se me ocurre. En España, por ejemplo, ahora que estuve de estancia sabática, conocí a algunos colectivos de jóvenes que están tratando pues sí, son ocupas, ¿no? Y muy activistas y están tratando de hacerse de espacios, de poder tratar de arraigarse de alguna manera, porque lo que sí está pasando con el proceso de gentrificación y regresando un poco a lo que decía Griselda, de que de repente a lo mejor empezamos a ver estos espacios museológicos, ¿no? Y es que los costos de vivienda están disparándose por procesos de gentrificación y no se le está dando a los jóvenes la opción de tener una vivienda, de poder tener una vivienda. Entonces se está desplazando así y hay movimientos de jóvenes que están enfrentándose a ese fenómeno, ¿no? Y ya parece ser que, pues, por lo menos en las últimas manifestaciones en Ciudad de México, pues también está ese problema emergiendo, ¿no? El derecho a la vivienda de las juventudes. Claro, una de las conclusiones de los planes de manejo que se han hecho aquí en el centro histórico
era por decirlo así, evolución que está teniendo el centro histórico hacia los usos comerciales y de servicios, lo cual, en lugar de ser una ventaja, algo positivo, se ha demostrado que está deteriorando el centro histórico porque se está rompiendo el equilibrio de los usos, porque la habitabilidad es lo primero que padece. Bien, tú Ujú, lo decías, hay un déficit monumental de espacios verdes. De ahí que están estas islas de calor que en el centro histórico creo que son de lo más importante en términos ambientales. Y una de las conclusiones es que cuando la habitabilidad se deteriora, lo primero que se va de una zona urbana es la vivienda, porque no hay ujú, condiciones para vivir. Y ujú, decían, un autor decía que un índice o un síntoma muy claro es, llevarías a un niño a vivir a centro histórico en donde no hay claro, banquetas, donde no hay sombra, donde hay un tráfico desmedido, donde hay una polución ujú, excesiva y sobre todo donde hay un comercio desmesurado y que el centro histórico, cada día que pasa, está más organizado y se dirige más hacia darle condiciones para que florezca el comercio, ¿no? Entonces, ujú. en este sentido, creo yo que hay mucho por hacer en los centros históricos si se quiere recuperar en términos de habitabilidad y en términos ambientales, creo yo. Bueno, hay una pregunta que acaba de llegar. ¿Podría recomendar algún libro o texto sobre posthumanismo? Sí, bueno, hay varios libros. Igual les puedo poner aquí los links, pero de lo que yo más he leído es obviamente de poshumanismo relacionado con turismo. Hay uno que es específicamente turismo y animales en el espacio social, pero hay también un capítulo del libro muy interesante que es un proyecto multiespecie y una aproximación a comunidades multiespecies. Entonces, igual se los pongo aquí en el chat. Em, el primero está en español y bueno, es sobre turismo específicamente, pero también hay bastante bibliografía sobre zonas urbanas, ¿no? Espero que les sirva. Ah, muchísimas gracias, doctora. Sí, ahí están los enlaces en el link, bueno, en el chat, por si les interesa el tema. Bueno, pues no veo más preguntas. Y, y pues entonces yo les agradecería muchísimo. Creo que ha sido una sesión muy interesante, muy enriquecedora, sobre todo con una visión del centro histórico eh, que no es tan conocida, pero que es muy, muy necesaria. Y le agradezco mucho al doctor Omar Orellano y a la doctora Giselda Sánchez por su disponibilidad y por transmitirnos todos sus conocimientos. Y por les doy un agradecimiento en nombre de nuestro director, el doctor José Gasca, quien no pudo asistir hoy, y el mío propio. Y pues a todos los que eh, vinieron el día de hoy a nuestro seminario, les agradezco y esperamos verlos en una próxima sesión del seminario. Muchas gracias. Eh, Buena tarde.